todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 25, versículos del 31 al 46. Hermanos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey responderá: en verdad les digo que, cuando lo hicieron con unos de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjenlos de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey le responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacerlo a mí. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. ¿Todos saben de dónde viene la fiesta de Cristo Rey? ¿Dónde se inventó, se hizo esa fiesta? Porque apenas tiene ni 100 años de que existe esa vocación. Antes de 100 años no existía eso. Voy a explicarles. En 1926, ¿cuántos de ustedes estaban vivos en el 26? No creo. Puros jovencitos aquí. Tenemos aquí puros millennials, ¿verdad? Millennials para acá. Muy bien. Son de los míos. Muy bien. En 1926 se desató un pleito que ya traían desde el siglo pasado, desde el XIX, entre la Iglesia Católica, los obispos y sacerdotes, más que nada los obispos de México y el gobierno de México. Ya traían pique desde el siglo XIX. Incluso en la reforma de Benito Juárez, él pasó leyes en el siglo XIX que iban muchas de ellas en contra de la Iglesia Católica. Entre otras, dijo él en la reforma que los sacerdotes automáticamente, por ser sacerdotes, no eran ciudadanos mexicanos. Eran ciudadanos de Roma, del Vaticano, no de México. Entonces fue la primera cosa que puso ahí. Otra cosa puso Benito Juárez, que la Iglesia Católica no podía heredar propiedades, recibir en herencia propiedades, y que toda propiedad de la Iglesia Católica pasaba a control, dominio, propiedad del gobierno de México. Y en fin, muchas leyes que pasaron, pero no siempre las aplicaron, pero estaban esas leyes. Los sacerdotes no podían votar ni ser votados, ser elegidos para posiciones de gobierno, en fin. Pero en 1917, después de la Revolución Mexicana, hay otra reforma de la Constitución y se pasan nuevas leyes en contra de la Iglesia, tratando esta vez de no solamente reprimir a la Iglesia, sino eliminar el catolicismo, o sea, desaparecerlo de México, que ya no hubiera. Entonces prohíbe el presidente Plutarco Elías Calles, era el presidente de ese entonces,
después de Francisco I. Madero, después de Venustiano Carranza, y luego Plutarco Elías Calles. Él dice, vamos a aplicar las leyes y ya no va a haber servicios de la Iglesia Católica. Prácticamente se dice que lo que quería era que el país fuera ateo. Y decía, si acaso va a haber sacerdotes o obispos, tienen que ser ellos autorizados y nombrados por el gobierno mexicano. El gobierno mexicano va a decir quién puede ser sacerdote, quién no, y dónde. Algo así como en China sí es. En China el gobierno dice, yo voy a mandar quién puede ser pastor o sacerdote de una iglesia. Si no, no pueden estar aquí en China, punto, se me van de aquí. El gobierno chino ordena, y entonces él les dice a los chinos, a los religiosos chinos, les dice, pueden usar esta Biblia y esta no. Es más, esta Biblia que ustedes traen aquí, déjenme le quito esta página, no me conviene. Le quita páginas, le tacha versículos y hace una Biblia nueva, el gobierno chino, y se las da a los pastores. ¿Usted quiere ser pastor? Usted tiene que usar esta Biblia y no salirse de ella. Aprobada y autorizada por el gobierno chino. Porque resulta que ahora ellos son Dios, yo creo, se creen Dios. Pero bueno, es como algo así quería hacer México. Entonces lo que hicieron fue cerrar los templos, se suspendieron las misas, se suspendieron los sacramentos, y quien más sufrió fue la gente, los fieles, los feligreses. La gente que veía la religión como lo que es su instrumento para conectarse con Dios, para ir a misa, recibir sacramentos, bautizos de sus niños, etc. Y se sintieron afectados. Y se desata una guerra. Mucha gente, aprobada por sacerdotes y a veces también por obispos, se levantó en armas contra el gobierno. Y era una guerra bastante injusta, porque eran los campesinos con machetes, con trinches, con rifles que podían conseguir, a veces no de muy buena calidad, contra el ejército mexicano, que traían rifles de muy buena calidad, armamento y demás. El gobierno mexicano hasta estaba siendo apoyado por los masones americanos y por algunas sectas protestantes. Le pasaban dinero y lo empujaban para que destruyera la Iglesia Católica Mexicana. Le pasaban dinero. Entonces se desató toda esa guerra que duró hasta el 29. 2 años, hubo muchas muertes. Ustedes verán todavía monumentos en los estados principalmente de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, en el centro. Hubo un poco más en Nayarit, pero ya menos, Querétaro. En esos estados hubo mucho levantamiento de los cristeros. El gobierno los llamó los cristeros porque ellos seguían a Cristo, y según el gobierno los estaba insultando. Y ellos dijeron, hey, nos gusta el nombre. Sí, seguimos a Cristo. Es más, no solamente eso dijeron ellos, nuestro rey es Cristo. Y de aquí en adelante nuestro grito de guerra va a ser, ¡viva Cristo Rey! No vamos a seguir al rey de México del gobernador, porque también habían estado acostumbrados unos años antes a tener emperadores, Maximiliano y otros que venían puestos por Francia, más antes virreyes españoles, etc. Pero dijeron, nuestro rey es Cristo. Y el grito de guerra de ellos era, ¡viva Cristo Rey! Y allí nace la vocación a Cristo Rey en México, que ahora se sigue todo el mundo. Incluso se le hace un santuario especial arriba de una montaña en Guanajuato. Ahí estuvimos hace 2 años haciendo una celebración de 25 años de estos muchachitos que están aquí. Parece que no tienen 25, pero tienen más. Está el monumento del Cerro del Cubilete, se le conoce así. Creo que ya le cambiaron el nombre, ya no le llaman el Cubilete. ¿Ahora cómo le llaman? Algo se vi que le habían cambiado el nombre, pero bueno, se le conoce siempre como el Cerro del Cubilete, y es donde está el santuario a Cristo Rey. Así nace la devoción, porque se le reconoce a Cristo que Él es el Rey por encima de todos los gobiernos del mundo. Toda persona de fe así lo entendemos, así lo conocemos. Respetamos a los gobiernos del mundo, pero nuestro Rey máximo es Cristo. Muy bien. En el Evangelio de hoy les quise dar un poquito de historia, porque a algunos les interesa, a otros se les hace aburrida. A mí me fascina la historia y me gusta compartir. Si no les gusta, ya no les vuelvo a contar nada de historia. Pero eso es lo que pasa. ¿Si les interesa de vez en cuando? Ok. Es lo que pasó con la historia de México y de dónde nace la vocación de Cristo Rey. Y ahora a nivel mundial el Papa Pío XI en aquel entonces reconoce la fiesta de Cristo Rey,
Y hay templos de Cristo Rey en muchas partes del mundo. En el condado de Orange hay uno que es este. Hay uno que está aquí, en honor a Cristo Rey. No sé de otro que haya en el condado de Orange. No sé de Los Ángeles que haya otro. Puede que haya, no sé, yo no he sabido. Pero aquí está este, Cristo Rey, en honor a Él, que es nuestro Rey. Y por eso cada año la fiesta de Cristo Rey cae en el último domingo de la liturgia. O sea, la fecha cambia porque tiene que ser el domingo. No puedes decir es el 28 de noviembre, el 30 de noviembre, porque tiene que ser el domingo antes de que empiece el tiempo de Adviento. Entonces, casi siempre es a finales de noviembre. A finales de noviembre es cuando cae la fecha de Cristo Rey. Pero es un domingo, el último domingo del año litúrgico. Ok. Algo breve, ¿qué significa? Porque yo estaba meditando en eso esta mañana. Ok, Señor. Mi oración, y desde ayer vengo meditando en eso, en mi oración. ¿Qué significa que tú seas Rey para nosotros? O sea, te reconocemos, sabemos que eres Rey, pero ¿en qué nos afecta? ¿En qué nos mueve? Entonces, me estaba dando esta luz el Señor. Jesús en su vida fue humilde, fue sencillo y se dejó hasta crucificar. San Pablo, en su carta a los Filipenses, dice, porque Jesús se humilló. Tiene el himno a Cristo, hermosísimo. Porque Jesús se humilló, ahora Él merece ser el Rey del universo. Porque Él murió hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz para salvarnos, a nosotros. Porque Él murió, ahora merece ser Rey del universo. A Jesús no le interesan los títulos de grandeza. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios, no le hace falta ningún título. Pero cuando lo reconocemos como Rey, aceptamos su ayuda, sus bendiciones, su pastoreo. Y notaron en las lecturas que se relaciona el pastor, Jesús el buen pastor, con el Jesús Rey. Porque ahora que es Rey, Jesús se preocupa de nosotros como un rey se preocupa de sus vasallos, de su pueblo. Y un rey tiene poder. El rey tiene poder. Generalmente en un reino, el rey es el que tiene más poder de toda la gente. Tiene riquezas, tiene poderío, tiene lo que necesite, y es quien mejor puede ayudar a la gente. Nos conviene que Jesús sea nuestro Rey, porque ¿quién mejor que Él para ayudarnos? Y cuando meditábamos al profeta Ezequiel, el día de la lectura decía, Él es el buen pastor que se preocupa por las ovejas que están perdidas, Él va y las encuentra. Las que están enfermas, lo dice en diferentes palabras, pero lo que dice, las que están enfermas, Él va y las cura. Si tú eres una persona así, las que están tristes, vamos a usar lenguaje moderno, las que están tristes o deprimidas, Él va y las anima y las levanta. Los que están pobres, Él les da de comer y lo necesario. Eso es lo que hace un rey, es lo que hace un buen pastor. El rey tiene poder, el pastor tiene amor, y Él es los dos, poder y amor por sus ovejas. Si tú necesitas algo, nadie sabe mejor que Dios lo que tú necesitas. Y todo lo que tienes que hacer es someterte a Él, y Él te saca de ese hoyo. Todos pasamos por problemas, mis hermanos. Hace rato platicaba con unas personas de alguien que está enfermo. Y es normal, mis hermanos, cuando nos enfermamos nos sentimos mal, nos sentimos deprimidos. Y mientras más grave la enfermedad, más te preocupas. Y es allí cuando el rey, el buen pastor, quiere atenderte, pero déjate atender. A muchos, a la gran mayoría, los sana de su enfermedad. A otros, cuando se arriman a Él, pero Dios se los quiere llevar, los llena de su paz, los llena de su fortaleza y hasta alegría hasta el momento de la muerte. Pero el rey no deja a sus ovejas. No siempre te va a conceder lo que tú pides, pero siempre te va a conceder lo mejor para ti y lo que tú necesitas. Porque lo que tú pides no siempre es lo que más necesitas. El viernes les decía yo lo siguiente en la clase. Muchas veces pedimos cosas que creemos que necesitamos, pero no es eso lo que necesitas. Les puse un ejemplo. Imagínate que dices tú, yo no tengo carro, pero tengo que ir a trabajar y el trabajo me queda a media hora de distancia. Y sin carro no puedo llegar. Yo no ocupo el carro para nada más para ir a trabajar. Tengo que mantener a mi familia.
Y entonces le empiezas a pedir a Dios un carro, dame un carro, dame un carro, dame un carro. Les digo yo, esa es la petición equivocada. Tú no necesitas un carro, tú necesitas llegar a tu trabajo y regresar de tu trabajo todos los días. No es lo mismo que tener un carro. Así, pero entonces, ¿cómo? Deja que Dios se encargue. Si tú le dejas a Dios que se encargue de lo que tú necesitas, más de lo que tú pides, de lo que tú necesitas, a lo mejor va a venir un vecino y dice, vecino, me acabo de enterar que usted trabaja en la fábrica al lado de la mía. Yo todos los días voy y vengo, no quiere, yo lo llevo, a mí me haría compañía para no ir solo. Yo lo llevo, tenemos el mismo horario, lo llevo y lo traigo. ¿Te fijas? No te dio Dios un carro, pero te dio lo que necesitabas. Y no te tienes que preocupar de seguro de carro, no te tienes que preocupar de estacionamiento, de mantenimiento, de placas, de impuestos, de esto, del otro. Dios no siempre te da lo que quieres, pero te da lo que necesitas si eres de Él. Si eres de Él. Entonces, vamos a dejar que pase este ruidito. Está bien que le pidas a Dios lo que tú crees que necesitas, pero siempre, lo más que puedas, háblale con claridad. Una de las cosas que nunca le pedimos a Dios es dinero. ¿Saben por qué no le pedimos dinero a Dios? Porque nadie necesita dinero por dinero. ¿Para qué lo quieres? ¿Para pegarlo en la pared para que se vea bonito, para adornar tu pared? No hace falta que esté en la pared. ¿O lo quieres para guardarlo en un cajón? ¿Y eso de qué te sirve ahí? Oh, es que lo quiero para guardarlo en el banco. Y bueno, pues el banco se está haciendo rico con él. ¿Y tú qué? O sea, ya está. Es que para cuando se me ofrezca, el momento, para cuando se te ofrezca, ¿para qué? Pues no sé, para una emergencia médica. Ah, tú no ocupas dinero. Tú ocupas que alguien te asista o que te solucione el problema cuando tengas una emergencia médica. Oh, es que quiero juntarlo para, no sé, le pido a Dios dinero. Juntarlo está bien, no, yo no digo que estaba juntarlo. Ahorrar está bien, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de pedirle dinero a Dios. No es dinero lo que tú necesitas. Pídele lo que necesitas. Dios mío, dame dinero para comprar una casa. No le pidas eso. Pídele una casa. ¿Qué tal que te la hereda alguien y no te tuviste de qué preocupar? ¿Qué tal si de repente, no sé, te sacan la lotería, me esperabas y te dicen, pues el premio es una casa, no es dinero, es una casa? Ahí está. No le pidas dinero a Dios, pídele lo que necesitas. Pero aún con todo y esto, siempre déjale a Él que sea tu buen pastor, que sea el rey. Nos conviene que Jesús sea el rey. Nos conviene ser sus ovejas y ser obedientes, porque Él se va a preocupar de lo que tú y yo necesitamos. Miren, termino con esto. Yo seguido comparo a la gente que está activa en la iglesia con gente que no está activa en la iglesia. Hablo de nuestra iglesia, porque me llega gente todo. Cuando ustedes tienen un problema, muchas veces ya Dios les da la solución, ya trae la paz. Y cuando vienen a platicar por un problema, traen paz y esperanza en medio del problema. Porque todos tenemos problemas, tarde o temprano. Pero ustedes vienen de una forma muy diferente a la gente que no es de la iglesia y de repente llega, esos llegan con problemas, igual, el mismo problema puede ser, llegan con desesperación, llegan con angustia, llegan no esperan solución, llegan a ver si algo pasa, pero como que no esperan, no hay fe, no hay confianza, hay preocupación, hay angustia, mortificación. Es muy diferente la gente que es de la familia de Dios y está activa a la gente que no. ¿Por qué? Porque el buen pastor está cuidando de sus ovejas. Y no solamente te da lo que necesitas para vivir, te da también la paz de tu corazón, la paz de tu mente en medio de los problemas. Sí, por un rato nos sacuden los problemas, por un rato andamos desesperados, y pronto Dios te da la paz. Si estás en oración, si eres de sus hijos, Dios te da la paz y ya estás tranquila, tranquilo. A mí me pasa cada rato. Hay cosas que me preocupan. Y ando preocupado de repente por algo, preocupado, y me pongo en oración, ya sé. Yo ya sé el remedio.
Hoy me hinco ante Dios o me siento y digo, no me paro de aquí, Diosito, hasta que me dé la paz. Y mira, de repente Dios me hace entender cosas en la oración que yo no estaba entendiendo, que yo no estaba viendo, y cómo Él me está protegiendo, y cómo Él se va a encargar de todo, y va a sacar todo adelante. Y ayer me pasó eso, anoche me pasó eso, andaba yo preocupado por algo. Unas personas que quiero ayudar y a veces no puedes ayudarles y te sientes así como que frustrado y preocupado y mortificado, y luego yo sentía como que quería hacer algo y no podía, y estaba yo preocupado. Y me puse en oración, ya sabía, en la noche me puse. Andaba cansado, ya me quería dormir, y dije, no, primero que necesito la paz de Dios para dormir en paz. Entonces me metí al Santísimo y me puse a orar. ¿Cuánto estuve ahí? No sé, 20 minutos, media hora máximo, no sé, algo así. Pero no me paré hasta que Dios me hizo ver cosas y me dio su luz y me hizo ver la solución que está en sus manos, y me sentí en paz y ya me fui a dormir y descansé muy a gusto. Son las cosas que Dios da cuando cuida de sus ovejas. Que tienes problemas, todos vamos a tener tarde o temprano, pero si eres de Dios, no te va a dejar. Nos conviene que Cristo sea nuestro Rey y que sea nuestro buen pastor, que se preocupa por ti y por mí. Si nos hemos entregado a Dios, Él se preocupa de ti.